¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Sí se ve. Bien. Entonces, el tema de hoy es la unidad 12, mantenimiento proactivo y gestión del rendimiento. Ya les había dicho, una persona proactiva es una cualidad muy buscada cuando van a presentar el currículum para conseguir un trabajo. Una persona proactiva es la que se anticipa a un problema y de esa manera evita que ocurra. ¿Mm? Esa es una cualidad muy importante en el administrador de la base de datos. Si una persona anticipa a un problema siendo proactiva, está haciendo mantenimiento preventivo. Evita que ocurra el error. Y si un error ocurre, ya ahí habrá que hacer mantenimiento correctivo, ¿sí? Que lleva más tiempo. Objetivos de la unidad: cómo se gestionan las estadísticas en la base de datos, administrar el repositorio de carga de trabajo, ¿sí? Que son tareas automáticas, rutinarias, que el DBA las puede delegar en este software y invertir más tiempo en tareas donde haya que pensar y elaborar un poco más la solución. Utilizar el monitor de diagnóstico de base de datos, precisar umbrales de alerta. Un umbral es un límite máximo o bien un límite mínimo, ¿sí? Por ejemplo, en la temperatura humana, el umbral mínimo son 36 grados con 5, 36 grados, 5, y un umbral máximo de a 40, 41 sería un umbral de máxima, ¿sí? Siempre hay umbrales máximos y mínimos para saber si estamos en ese rango y si no, ajustar los parámetros para estar dentro de los umbrales. ¿Y cómo se programan las tareas automáticas? Bien, el mantenimiento proactivo es una buena práctica en un administrador de base de datos. El mantenimiento del motor de la base de datos de forma de anticiparse a los problemas, es decir, proactivo, ¿sí? Deberá tener mucha iniciativa y conocer los problemas para anticiparse antes de que ocurran. Bien, entonces, el- la infraestructura de la base de datos Oracle hace que el mantenimiento proactivo sea sencillo. Entonces, ¿qué deberá tener en cuenta? El repositorio de carga automática de trabajo, ¿sí? El AWR, que es un repositorio incorporado a la base de datos, que en intervalos de tiempo regulares realiza una medición de los parámetros, una instantánea de los parámetros, de las estadísticas, y los datos capturados los puede mostrar al usuario en forma de gráficos o de informes. Entonces, mediante mediante este análisis de la información, ¿sí? Eh, ¿Qué puede hacer? Identificar si hay que hacer tareas de mantenimiento, anticipándose a los problemas de esta manera. La base de datos de Oracle proporciona alertas hacia el servidor sobre tareas que necesitan mantenimiento dentro de un marco de asesoramiento, ¿sí? Esas tareas eh, que me alertan para poder anticiparme a los problemas se pueden programar, ¿sí? De una forma automática, y de esa manera se logra ser proactivo a través de la W y eficaz, ¿sí? Entonces, tengo un almacén de datos de la base de datos y sobre eso voy recopilando estadísticas, sobre todo las más importantes, para poder anticiparme y ajustar
parámetros de memoria. En cuanto a la terminología, ¿sí? El repositorio de carga automática, el AWR, proporciona servicio a los componentes del servidor de Oracle para procesar, mantener y utilizar estadísticas de rendimiento y detectar posibles problemas y plantear y recomendar soluciones. En cuanto a la línea base, eso se refiere a las estadísticas. Cuando hay estadísticas que reflejan un buen rendimiento del motor, se las llama estadísticas de línea base. Cuando en las próximas estadísticas que se toman en base a un trabajo, esas estadísticas se mejoran con respecto a la línea base, la nueva línea base queda actualizada. O sea, la línea base de las estadísticas marca un buen rendimiento y los puedo comparar con las líneas bases anteriores para saber si he mejorado o empeorado. Las estadísticas se toman siempre para poder compararse sobre un mismo hecho, ¿sí? Por ejemplo, liquidación de sueldo. En cuanto a la métrica, es un ratio de cambio en una estadística acumulativa, ¿sí? Entonces, la métrica significa medir a través de una estadística, un hecho, y pasado un tiempo volverlo a medir para ver si se ha mejorado o no, ¿sí? Eh, para que tengan idea, ustedes cuando le toman la temperatura a un humano, realizan una métrica. La pregunta que les hago, una vez hecha la métrica, medida la temperatura, ¿cómo saben si esa persona tiene, en primer lugar, tiene fiebre? Y si tiene fiebre, si es alta o baja. ¿Qué les parece? La pregunta queda hecha, ¿no? En base a un valor de referencia para una buena métrica, profe. Disculpa, no te escuché. ¿Base? Tomando como base un valor de referencia que se considera aceptable. Claro, un umbral mínimo, y Sí, con eso garantizar la temperatura mínima que puede tener y un umbral máximo para saber si es crítica la temperatura en cuanto al nivel superior, ¿sí? Entonces siempre hay una métrica y una comparación en base al umbral o a un indicador, ¿sí? También llamado indicador. La estadística. Las estadísticas las van midiendo el motor de la base de datos sobre aplicaciones que impactan en el motor de la base de datos, ¿sí? Las estadísticas siempre tienen un factor muy importante que es el tiempo y saberlas tomar en el tiempo justo. Para que tengan idea, no voy a sacar estadísticas un año antes de las elecciones, sino 2 meses antes, ¿sí? Hasta una semana antes. Entonces tienen un tiempo de recopilación, ¿sí? Y la estadística tiene un inicio y un final. Y debe hacerse en esos tiempos porque si no se desvirtúan. Por ejemplo, voy a tomar estadísticas cuando hay una aplicación que impacta fuertemente sobre el rendimiento. Entonces, ¿en qué momento tomo la estadística? Desde que largo la aplicación hasta que termina. Tomo estadísticas y después, cuando largue la misma aplicación, vuelvo a tomar estadísticas y comparo. Las estadísticas hay que activarlas, salvo que sea el estándar, pero si quiero estadísticas más precisas, más detalladas, habrá que activarlas. Y esto se debe a que las estadísticas consumen recursos del motor de la base de datos, entonces si no hace falta tomar estadísticas, ¿para qué activarlas? O activarlas en el momento que haga falta. Y el umbral es lo que les había dicho, un valor límite
respecto al que se comparan eh, los valores medidos. Ese valor límite puede ser un límite inferior o bien un límite superior. Estadísticas del optimizador. Entonces, en las estadísticas del optimizador se incluyen, por ejemplo, estadísticas de objetos, como una tabla, un índice, la columna de una tabla, estadísticas del sistema, ¿sí? Estas estadísticas nos van a proporcionar datos en tiempo real, o sea, mientras van ocurriendo eh, los impactos de las aplicaciones en el motor de la base de datos. Y le proporcionan al optimizador una recopilación de información para poder tomar correcciones a tiempo. Las estadísticas que se recopilan se pueden eh, incluir, por ejemplo, el tamaño de una tabla en los bloques de la base de datos, cuántas filas tiene la tabla, altura y número de filas de hojas suprimidas en los índices de Bittree. Entonces, en una aplicación las estadísticas son en tiempo real, pero las estadísticas del optimizador no son en tiempo real, ¿sí? Pasa un tiempo hasta que son medidas. Son persistentes tras los inicios de la instancia. Eso significa que apago el motor, apago la computadora, vuelvo a encender y se mantienen esas estadísticas. Y no se recopilan de manera automática. Por ejemplo, introduzco esta sentencia SQL que cuente todas las filas de la tabla employees del esquema HL. Me da 214, ¿sí? Entonces se observa que hay una recopilación manual de estadísticas a través de esta sentencia y las puedo hacer de forma manual o bien con, el- con las estadísticas automáticas, ¿sí? Entonces, acá tengo 214 filas. Después hago esta otra estadística, el número de filas tomada de la tabla de vtables. Eso significa el número de tablas que dispongo, pero cuando el usuario sea HR y la tabla employees. Y me da 107, ¿sí? Observe que ahora el número de filas refleja correctamente lo que había en la tabla en el momento en que se recopilaron las estadísticas, ¿sí? DBMS Stats o DBMS Tables también permite recopilación, perdón, DBMS Stat, que es la estadística que debo activar, permite la recopilación manual de estadísticas en un esquema, en este caso, de HR, ¿sí? Entonces acá lo que pido es el número de filas, que podrá cambiar si han dado o hecho sentencias de ML tanto de supresión o de altas, ¿sí? Y esta me va a tirar a través de la vista de VATables el número de filas. Fíjense del espacio del esquema HR y de la tabla employees. A cada menor cantidad de, o sea, lo que quiero lograr es lo mismo, pero da un número menor quizá porque hayan borrado desde el tiempo que pedí esta cantidad de filas de la tabla. Había 214, supónganse que pasó una hora y vuelvo a pedir la estadística, pero en otro formato me da menos filas porque quizás se hayan borrado 7 empleados. Em, Uso de la página Management Optimizer Statics, ¿sí? Enterprise Manager posee una página llamada Optimizer Statics, que es para tomar estadísticas en tiempo real.
¿sí? Y lo tengo en las pestañas del Enterprise, eh, que lleva el mismo nombre, ¿sí? Acá está el nombre de la instancia y permite administrar estadísticas del optimizador, ¿sí? El estado está habilitado, me da las fechas en que es tomada y acá tengo algunos links para hacer más detallada esa estadística. No vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? Pero sí sabemos que se puede ver eh, lo que está ocurriendo en ese momento en el optimizador. Niveles de las estadísticas. En cuanto a los niveles, se puede controlar el juego de estadísticas. O sea, siempre que largo una estadística sobre un proceso, tengo un juego de estadísticas. Pasado un tiempo, puedo obtener otro juego de estadísticas y compararlas con las anteriores. Siempre que comparo estadísticas, se deben hacer sobre un mismo proceso. Por ejemplo, la liquidación de sueldos. Entonces, eh, mediante los parámetros de inicialización, statics level, puedo incluir los siguientes niveles de captura. El básico, ¿sí? Desactiva el cálculo de estadísticas y métricas del ajuste automático, las totalmente desactivadas. El típico solo recopila algunas estadísticas que normalmente se necesitan para controlar el comportamiento de la base de datos. Esta recopilación automática típica de estadísticas reduce la, o sea, que el DBAD va a introducir sentencias SQL para controlar el rendimiento. ¿Por qué? Porque son generadas de manera automática. Y el nivel all se capturan todas las estadísticas. Eso tampoco es bueno porque no voy a usar todas las estadísticas. Siempre voy a usar estadísticas sobre, por ejemplo, el consumo de memoria en el buffer de datos cuando liquido sueldos. Entonces habilito esa parte y no todo para consumir la menor cantidad de recursos, ¿sí? Entonces en este nivel de captura solo se deberá utilizar en algunos casos como el que les acabo de informar, ¿sí? Y en base a las estadísticas podré emitir un diagnóstico. Repositorio de carga automática, el AWR, que es para automatizar tareas rutinarias. AWR es una infraestructura que va a facilitar y proporcionar a los componentes de la base de datos los servicios necesarios para recolectar, mantener y utilizar estadísticas para detectar problemas, ¿sí? Entonces, es un repositorio incorporado de información sobre el rendimiento a través de estadísticas. O sea, el rendimiento del motor de la base de datos está dado, por ejemplo, en que puedan trabajar todos los usuarios, algunos con mayor prioridad, otros con menos prioridad, ¿sí? Que puedan, por ejemplo, tener un rendimiento óptimo de los recursos que sean bien utilizados, ¿sí? Y por cada recurso utilizado, Oracle tiene una recomendación de rendimiento. Por ejemplo, si el uso del buffer de datos está por debajo del 90%, entonces debería aumentar el tamaño del buffer de datos. Siempre tengo estadísticas y un indicador para saber si, si la información de esas estadísticas está por debajo, en el caso del buffer de datos, del 90%. Y en caso de estarlo, ampliar su tamaño para mejorar el rendimiento. Las fotos, o sea, la captura del valor de las estadísticas o de los valores medidos, de las métricas,
las puedo realizar cada una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cada 60 minutos, y los puedo retener por una cierta cantidad de tiempo, el tiempo de retención, ¿sí? Porque los puedo utilizar en otro proceso para comparar. Entonces, los valores siempre se van a mantener. Por ejemplo, si estoy tomando estadísticas durante una transacción, se van a mantener durante el tiempo que dura la transacción esos valores. Pero si quiero que duren más tiempo esos valores de estadísticas, les puedo incorporar un tiempo de retención, ¿sí? En este caso, 7 días. Y son la base para todas las funciones de autogestión. El proceso en segundo plano que maneja las estadísticas en memoria se denomina MMMON. Y es aquí donde especifico, por ejemplo, cada cuánto tiempo voy a tomar los valores de las estadísticas. En este caso, tomar fotos cada 60 minutos. Y eso es capturado en el repositorio automático de carga de trabajo para eh, que me dé las recomendaciones necesarias si en el proceso de dos tomas de valores en estadísticas se ha deteriorado el rendimiento, me va a dar recomendaciones de cómo elevarlo nuevamente a ese rendimiento. Veamos la infraestructura del repositorio de carga automática de trabajo, ¿sí? Eh, por ejemplo, tengo clientes externos como el Enterprise Manager o el SQL Plus, que las estadísticas también se las puedo pedir a través del SQL Plus. Entonces, ¿y de dónde colecto información de estadísticas? De las vistas de rendimiento dinámico y las vistas del diccionario de datos, en este caso del DBA. En la System Global Area, donde están las estructuras de memoria del motor de la base de datos, es ahí donde se da la mayor cantidad de recolección de estadísticas en memoria, ¿sí? Que a través del proceso MMMON va registrando los valores. Por eso hablamos, si toma registro de valores ahora y luego cada 10 minutos, ¿sí? Está diciendo que estoy sacando fotos o que estoy registrando esos valores cada 10 minutos. Y las llamo instantáneas, porque son fotos tomadas en un instante dado, en este tiempo, en este momento, cada 10 minutos. Y también tengo clientes internos, como ser el monitor de diagnóstico, ADDM, los componentes de ajuste automático, que también ayudan a ajustar algunos componentes del motor para que no se baje el rendimiento. ¿Alguna pregunta? No, profe. Juego de instantáneas AWR, ¿sí? Cuando hablo de instantáneas, estoy hablando en el momento que se registran los valores eh, de las métricas, o sea, qué valores tiene, por ejemplo, eh, de memoria desocupada el buffer de datos, el conjunto compartido. Y cada cuánto tiempo registro esos valores, ¿sí? Esos valores los llamo juegos de instantáneas por cada vez que tomo los valores. Entonces, los juegos de instantáneas constituyen un mecanismo que va a permitir etiquetar los valores de los datos a los que denomino instantáneas en periodos de tiempo. Fíjense, si el proceso que quiero sacar estadísticas de este rectángulo, no voy a empezar a tomar estadísticas antes o después, a registrar los valores. ¿Por qué? Porque si este proceso fuera el proceso de sueldos, voy a tomar valores en el momento que inicia el proceso de liquidación de sueldo hasta que termina, ¿sí? Entonces,
en ese periodo de tiempo que dura la liquidación de sueldos, tomaré estadísticas dentro de ese proceso, cada cierto tiempo. Y cada estadística la voy comparando con la anterior. Entonces, en base a las estadísticas, voy creando estadísticas de línea base cada vez que mejoro las estadísticas con respecto a los anteriores. El Enterprise Manager, ¿sí? Y lo que sería el repositorio de carga de trabajo. Entonces, para acceder a este repositorio de carga de trabajo, ¿sí? Desde el Enterprise Manager, eh, se realizan las siguientes acciones. Debo entrar por la solapa del administrador, que acá no se ve, ¿sí? A la administración de base de datos, estadísticas, hasta llegar al manejo de estadísticas, que es acá. Y voy a tener un link, que es el repositorio automático, que me llevará a la interfaz, sí, a la interfase del repositorio de carga de trabajo automático, donde me da los días que voy a retener las estadísticas, cada cuántos minutos voy a tomar las fotos o los registros de las métricas y la fecha. El factor tiempo es muy importante cuando realizo estadísticas, no solamente en base de datos, en cualquier ambiente, ¿sí? El factor tiempo es muy importante. Gestión del repositorio automático. Los valores generados en el repositorio automático, como les dije, el tiempo es muy importante, por lo que deberá incluir el tiempo por el cual voy a retener esos valores, ¿sí? En este caso, el valor por defecto es 7 días, ¿sí? Y voy a considerar si es necesario almacenarlas esas estadísticas, ¿sí? Para poder guardarlas, por ejemplo, si estoy liquidando sueldos, para el mes siguiente y poder comparar lo de este mes con lo del mes siguiente, a ver si el rendimiento del motor nos bajó, ¿sí? Uso el tiempo de retención, lo activo, ¿sí? Y los intervalos de toma de métricas, en este caso, cada una hora. Por eso, el intervalo por defecto son 60 minutos. Y considera las necesidades de almacenamiento y el impacto del rendimiento, ¿sí? Siempre debo analizar si voy a guardar esas estadísticas, porque las voy a trabajar después, y qué impacto en el rendimiento tiene. Obviamente que impactan en el rendimiento porque consumen recursos. En cuanto al nivel de recopilación, si tengo la estadística básica, desactiva la mayoría de las funciones del manejador de diagnósticos. El nivel típico es el recomendado, porque va a tomar estadísticas básicas e importantes. Y si quiero refinar un poco la estadística, daré el nivel completo, ¿sí? Donde agrega información adicional para sentencias de SQL. Monitor de diagnósticos de la base de datos. Bien, este monitor de diagnóstico, a diferencia de los asesores ADDM, se ejecuta también de forma automática después de cada instantánea o después de cada registro de las métricas. Entonces, cada vez que se toma una instantánea o registro de las métricas, ADDM realiza un análisis del periodo correspondiente a las dos últimas instantáneas. Siempre toma la actual y la anterior para poder comparar.
controla la instancia y detecta cuellos de botella. Por ejemplo, si en el buffer de datos que almacena información de uso frecuente para que no la tenga que leer al disco, y esa información la debe encontrar en el 90% de los casos, si ese porcentaje está por debajo del 90%, deberá incrementar el valor del buffer de datos. Y los resultados de la carga automática también serán almacenados para poder compararlos. Todo eso lo manejo desde el Enterprise Manager. Resultados del monitor de diagnóstico. En esta página podemos ver los resultados detallados de los análisis de diagnósticos. En base a un problema, me va a recomendar las posibles soluciones. Cada resultado tiene un porcentaje de impacto. Algunas aplicaciones consumen más recursos que otros y a eso se debe que hablemos de un impacto, ¿sí? Bueno, en este caso, eh, este gráfico está medio tapado, muestra el número medio de usuarios activos y me avisa que ha aumentado muy drásticamente en este punto. Entonces, si hay muchos usuarios conectados, lo más probable es que el rendimiento baje porque esos usuarios consumen recursos. Dentro de las recomendaciones del monitor de diagnóstico, ¿sí?, proporciona información para solucionar los problemas que encuentre, y estas recomendaciones se agrupan en categorías de esquema, de ajuste de SQL y de configuración de base de datos. Entonces, acá me da un porcentaje de impacto sobre la base de datos y, ¿qué más? Los periodos de duración, los promedios de las sesiones, de los eventos, ¿qué más? Bueno, nos conformamos con esta por ahora. Marco de asesoramiento. Los asesores del motor de la base de datos, que están en el servidor, pueden proporcionar información de mucha utilidad acerca de la utilización de los recursos del motor, o sea, de los distintos recursos del motor, ¿sí? Entonces, en el monitor de diagnóstico, tengo un asesor de las sentencias SQL que se están ejecutando, si están encontrando los objetos con los cuales está trabajando, por ejemplo, tablas, esto está en memoria, y un asesor de SQL para mejorar las instrucciones. El espacio de almacenamiento lo utilizo para el asesor de segmentos, el asesor de deshacer y la copia de seguridad con el asesor del monitor en segundo plano, MTTR. En el área global de programa, tendré el asesor del área global de programa, y en Assistant Global Area, el asesor del buffer de datos y el asesor de las bibliotecas. El asesor del buffer de datos va a actuar cuando la información que busca en disco, perdón, cuando la información que busca en memoria la encuentra por lo menos en el 90% de las veces en memoria. Si no llegase a ser así, el asesor actúa y me podrá indicar, por ejemplo, que amplíe la capacidad del buffer de datos. Enterprise Manager y asesores. La página esta del Advisor Central es la página principal de todos los asesores, ¿sí?, del Advisor Central, y tengo cada asesor
en un link para poder solicitarle información. También se puede ver una lista de todas las tareas que tiene el asesor asignadas, registradas en el repositorio de carga de trabajo. Algunos de los asesores describen con mayor detalle en las lecciones tituladas Gestión de base de datos de SACER, Gestión de base de datos de rendimiento y conceptos de copia de seguridad. Em, Creación de una tarea de repositorio. Esto es meramente informativo, ¿sí? Eh, lo que tienen es cómo se activa este asesor a través de las tareas y cómo almaceno esa información. Es meramente informativo. La materia no es de programación, pero sí interpretar el SQL en algunos casos. Alertas generadas por el servidor. Eh, las alertas tienen la utilidad de notificar cuando una base de datos está en un estado no deseado, o sea que eh, hace falta ajustar el motor de la base de datos para que mejore el rendimiento, ¿sí? Entonces, por defecto, la base de datos Oracle proporciona alertas a través del Enterprise Manager, ¿sí? Entonces, eh, tengo la instancia Oracle, donde hay aplicaciones que están impactando sobre los recursos del buffer de datos, el buffer compartido, el buffer de Redulog, va comparando en la recopilación de estadísticas contra los umbrales mínimos y máximos, y si no están dentro de los umbrales, se va generando información y se forma una cola de alertas del servidor. Y otra parte de esas métricas es dada para la carga automática de trabajo, para saber cómo optimizar la carga automática de trabajo. Alertas generadas por el servidor por defecto, ¿sí? Por defecto eh, se activan las alertas generadas por el servidor en los siguientes casos, ¿sí? Uso del espacio del table space en un 85% sería una advertencia cuando está ahí. Y cuando llega al espacio del 97% se considera crítico y deberá informarlo. Ya acá con la advertencia, eh, o sea, tengo advertencia y criticidad. En la advertencia ya me tiene que estar informando. Y en el crítico dar un diagnóstico de asesoramiento. Si la instantánea es demasiado antigua, o sea, si recopiló la información hace 3 horas, los tamaños de los buffers han cambiado, por lo tanto, no serviría. Al igual que eh, si esto es demasiado antiguo, el uso de los espacios de tablespace estará desactualizada, al igual que el aura de recuperación, las sesiones suspendidas, o sea, el paso del tiempo puede dictaminar que se ha mejorado o empeorado una estadística tomada en un tiempo real. Pasa el tiempo y se puede empeorar. Definición de umbrales, ¿sí? Aquí tengo el porcentaje de área usada en memoria y puedo marcarle los valores del umbral mínimo y el umbral máximo, que me avise cuando el rendimiento ha bajado por debajo de un umbral o por arriba de un umbral que los establezco en esta
interfase. ¿Cómo se establecen los umbrales? Y bueno, después de haber recolectado estadísticas en el proceso de sueldos, ¿sí? He tomado estadísticas en los distintos meses del proceso de sueldos y puedo decir que, por ejemplo, una liquidación de sueldos me consume el 40% de la memoria del buffer de datos. Entonces, eso me está indicando que antes de largar los sueldos, deberé dejar el tamaño del buffer de datos en un nivel aceptable para que no se formen cuellos de botella. Una vez que una alerta se genera, decir, bueno, que me avise cuando el buffer de datos esté por debajo del 85%, ¿sí? Para ver si amplío o no ese buffer. Una cosa es lo que uno cree que ha hecho y otra cosa es lo que realmente ha hecho. Entonces, todas estas generaciones de alerta deben ser probadas en la aplicación para la cual fue diseñada y para ello se crea un caso de prueba para saber si está funcionando bien y comprobar que las alertas son disparadas cuando he puesto los umbrales determinados. Notificación de las alertas. El mecanismo de notificación utiliza la interfaz de usuario porque ya está disponible en Enterprise Manager. O sea, es algo que es muy intuitiva y de mucha información valiosa. Bien, acá tengo las métricas que tengo disponibles para activar y las puedo pasar de a una para que queden seleccionadas, pasar todas, retirar alguna de las que están acá, o bien retirar todas las métricas seleccionadas. Esta es la forma de seleccionar las métricas de lo que quiero medir en cuanto a los componentes del motor de la base de datos. Reacción ante las alertas. ¿Qué debo hacer cuando ocurre un hecho de que, por ejemplo, el consumo del buffer compartido, todo lo que la información que encuentro en el buffer debe estar satisfecha en el 90% de los casos, si no hay que ampliarlo el buffer. Entonces, ¿qué debo hacer o qué plan de trabajo debo realizar cuando una alerta me da un posible problema si no soluciono, por ejemplo, el tamaño del buffer? Entonces, debo registrar las acciones a hacer por cada alerta. Si es necesario recopilar más entradas, por ejemplo, ejecutando el manejador de diagnóstico, monitor de diagnóstico, tomar medidas correctivas si hiciera falta y si no preventivas, y confirmar las alertas que no se borren de manera automática, que tengan un periodo de retención. Tipos de alerta, ¿sí? Veamos cuántos tipos de alertas hay. Todos estos valores, el DBA los pone de acuerdo a los consumos de recursos que ocurren cuando se larga una aplicación. Pero hay valores típicos de Oracle que me dicen, por ejemplo, si la información debe ser encontrada en un 90% de las veces en el buffer de datos. Si no es así, hay que tomar acciones para que la información sea encontrada el 90% de las veces en el motor de la base de datos. ¿Sí? Entonces tengo en un 85% que advierta y en un 97% que me diga que ya la situación es crítica y que en cualquier momento puede haber problemas. Las alertas con estado aparecen acá, DBA Outstanding Alerts, y eh, el otro tipo de alertas son las del histórico. Alertas
de no umbral, ¿sí? Son, eh, o sea, son las que no tienen estado. Esas son las alertas de no umbral, ¿sí? Y tengo que distinguir en esas alertas de umbral que se colecta información cuando ocurren eventos, ¿sí? Algo que no está programado. Entonces, puedo catalogar las alertas en antiguos, si una sesión está suspendida, qué pasa, cómo reanuda, y el área de recuperación con poco espacio libre. Esos son algunos tipos de alerta. Tareas de mantenimiento automática. En base a las alertas y los diagnósticos, debo planificar los mantenimientos. Y cuando son rutinarios, esos mantenimientos serán automáticos. Entonces, el planificador automático es el que va a iniciar los trabajos, ¿sí? Mediante el análisis de la información que está almacenada en, eh, en el repositorio de carga automática. Los trabajos se ejecutan en la ventana de mantenimiento por defecto. Se limita el impacto de mantenimiento en las operaciones habituales mediante el gestor de recursos, o sea, la asignación de recursos computacionales a las aplicaciones que impactan en la base de datos. Ejemplos de los tipos de mantenimiento eh, que se pueden hacer, por ejemplo, eh, recopilar estadísticas del optimizador. En ese caso, se refrescan o se inicializan en forma automática mediante el uso de mantenimiento automático, recopilación de segmentos, de información de segmentos, que me dirá si están quedando chicos, si hace falta utilizar extensiones de segmento, etcétera. Y realización de pruebas de copias de seguridad de base de datos, ¿sí? Esas copias de seguridad se realizan para cubrir imprevistos eh, que pudieran incurrir con la información almacenada en la base de datos. Resumen. En esta lección hemos visto cómo se utilizan las estadísticas, cómo se gestiona el repositorio de carga de trabajo, el AWR, cómo se utiliza el monitor de diagnóstico en base a la recopilación de las métricas, y si esas métricas han encajado entre los umbrales mínimo o máximo, o entre los dos, describir el marco de asesoramiento en base a los diagnósticos, definir los umbrales de alerta, tanto mínimos como máximos. Hay umbrales en algunos procesos que son mínimos únicamente, otros que son máximos, y otros que están entre un umbral mínimo y uno máximo. Utilizar alertas generadas por el servidor y utilizar tareas automáticas. Bien, yo lo que no veo son consultas, tanto en la clase, siempre les doy posibilidad de que consulten eh, en los horarios pertinentes, o antes de la clase o después de la clase, que esa es la mejor consulta, porque pueden escuchar un conjunto de consultas de varios compañeros y en una de esas decir tres cosas que creía entender y que con la consulta no es tan así que lo entendía. Aparte que aprendo a ver la modalidad de enfoque de otros compañeros que generan consultas. No, no hay mucha participación, ¿sí? Lo que sí les digo
que la materia es más fácil promocionarla que rendirla, ¿sí? Por eso les doy, les quito capítulos al parcial para que sea más fácil. Eh, ¿Me dan un segundo? No sé quién ha golpeado la puerta. Un momento. Sí, disculpe. Estábamos en el tema de las consultas. Voy a dejar de grabar para que no se haga tan grande.